manifestaciones culturales, no estamos pensando en esos fenómenos. Pasemos. En ese contexto que viven las instituciones culturales y particularmente el museo, la tarea entonces es que debemos tratar de repensar el museo, la relación con los públicos y la financiación, que es en lo que ha entrado en crisis el museo. Repensar el museo de cara a las nuevas realidades locales y globales, porque estamos inmersos en un mundo global. Por eso entonces tenemos que empezar por pensar cuál es la noción de museo que tenemos. Y nos asiste la convicción de que, sobre todo en Antioquia y en Colombia, hay un concepto muy dieciochesco, es más, muy del siglo XVII de lo que es un museo. Un museo es un lugar donde se guardan objetos viejos. Ese es el concepto que tenemos de museo. Un repositorio, una bodega, donde todo lo viejo, y más aún, lo inútil, se lleva y se guarda. Lo viejo y lo inútil. Eso significa que no tenemos una noción clara del patrimonio, porque el patrimonio del mañana es el patrimonio del hoy. ¿Y quién quiere en el hoy tener una cámara fotográfica que no sirve, un equipo de sonido que no sirve, un radio viejo que no funciona, unas alpargatas rotas? ¿Quién quiere eso hoy? Entonces no podemos seguir pensando el patrimonio en términos de lo obsoleto, el patrimonio en términos de lo inútil. Tenemos que pensar el patrimonio en términos de lo que significa y representa la identidad del presente, de este presente nuestro, donde se están haciendo los museos del presente de hoy, los museos que hablen de cómo vivimos, de cómo sentimos, de cuál fue la tecnología que usamos, de cuál fue la ropa que utilizamos. No existen esos museos. Tenemos un concepto demasiado pasadista del museo, pensando como en el siglo XVII, que quien tiene una colección tiene un museo. O como me alegaba en el foro de turismo con el ministerio, un señor me decía: no, es que el señor allá que se paró está equivocado porque está obsoleto el concepto de museo. Le había presentado la definición del ICOMO, válida para todos los países del mundo. Él dice que eso es obsoleto porque él conoce a un señor muy viejito que es un museo andante. Bueno, entonces, si ese es el concepto del museo, estamos ya perdidos. Hay que repensar el papel del museo. Y no pueden ser el repositorio de objetos antiguos o de obras de arte. De ahí nos viene un concepto del Louvre, nos viene el concepto del museo como lugar donde se exhiben las bellas artes. Y entonces los demás museos son museos de cachivaches, son museos de inútiles que se exponen de cualquier manera para que la gente vaya a sentir la nostalgia del pasado en una visión muy romántica y muy melancólica, pero eso no es el patrimonio de una comunidad. El patrimonio de una comunidad es lo que esa comunidad valora como representativo, como expresivo de su vida y de su existencia, lo que la comunidad valora en el presente. No podemos dejarle a las generaciones futuras lo inservible como patrimonio de cómo vivíamos nosotros. Por eso, cuando guardamos objetos de una cultura anterior, no los guardamos por guardar cosas inútiles, sino por guardar documentos, momentos, experiencias de un pasado que hay que hacer hablar y que hay que hacer vivir, hay que hacer expresar, hay que hacer hablar y decir y significar. El pasado tiene que estar en función de la comprensión del presente de la cultura que lo vivió y lo valoró, y del presente nuestro, que debe entender y apreciar esa cualidad del pasado. ¿Cómo vamos a construir identidad a partir de cosas inútiles? No, la identidad se construye día a día. La identidad de una pareja se construye desde el momento en que el muchacho le regala a la muchacha una cajita de chicles y ella marca la cajita
día tal. Esa es la historia de la relación, que la bota cuando pelean y se acabó el paseo. Pero la historia de la relación y la historia de la vida nuestra está hecho de esos pequeños detalles que son simbólicos y que expresan unos modos de vivir, unos modos de sentir, unos modos de pensar. El patrimonio hay que pensarlo en esa dirección. Construir identidad es construir referentes. ¿Quién no recuerda, los que somos de los municipios, las salidas en noche de luna llena a la carretera cantando con los amigos, y la fogata que hicimos al lado del río, las veces que íbamos a la molienda? Eso es identidad. La identidad no es nada oculto o extraño o reificado y puesto en una vitrina. Lo que hay que construir es una noción de patrimonio diferente y acabar con esa noción obsoleta de museo de cachivaches. Si los objetos se guardan, son porque son testimonio. Y al ponerlos y exhibirlos, hay que darles vida, contextualizarlos. Objetos por objetos y cosas inútiles no son patrimonio, son colecciones de objetos extraños, exóticos, que cualquiera puede tener. La orientación museológica también hay que cambiar el concepto, pasar de esa concepción de que es que el museo es donde se guardan obras de arte y objetos. Entonces el museo es la institución conservadora. No, esa es una de sus tareas. Pero la tarea primordial de un museo es hacer que ese patrimonio del pasado hable con el patrimonio del presente. Y en ese sentido, el museo es un dinamizador cultural. O sea, el museo propicia la cultura, propicia la generación de nuevos sentidos, propicia la nueva generación de valores, de significados, de ideas, inclusive de conocimientos. O sea que un museo concebido contemporáneamente hay que entenderlo no desde los objetos que conserva, sino desde la vida cultural que anima en relación con la población del entorno del propio museo. Es una entidad cultural, es una entidad cultural que además conserva, y fundamentalmente conserva, objetos y patrimonio, pero para hacerlo hablar y decir, y no para tenerlo arrinconado. A veces los museos nuestros, por cumplir una actividad cultural, olvidan su parte misional de que tienen unos patrimonios materiales que deben poner en circulación, y se terminan haciendo actividades culturales que nada tienen que ver con el patrimonio que conservan y que deben dinamizar. Sí. Tenemos que pensar también la función musealizadora y patrimonializadora y el papel de validación de la cultura. Mire, ese es un vicio que tenemos todos desde el mundo del arte, y yo vengo del mundo del arte, he estado ahí 25 años. Los artistas lo que buscan es hacer currículum, que sus obras y sus exposiciones aparezca expuesto en el museo tal. El museo tal conserva obras mías, todavía hace parte del goodwill de los artistas, y entonces eso hace que el museo se convierta en una institución que le da la bendición. Es como si el museo tuviera la varita del rey Midas, que todo lo que toca lo vuelve oro. Entonces, si un artista expone, es oro. Yo lo veo por las exposiciones que hicimos en el Museo Universitario recientemente. Las hacíamos tan bien hechas que la gente decía, uy, qué exposición artística. Pues sí, había mucho de ponerla muy bonita, pero la intención nuestra no era hacer obras de arte, ni instalaciones, ni performance, aunque utilizábamos esos lenguajes contemporáneos. ¿Sí? Yo creo que los museos tenemos que pensar eso. No nos toca la tarea de estar dando la bendición como el rey Midas a decir esto es patrimonio o aquello no lo es. La voluntad de decidir qué es patrimonio es de la comunidad. El Estado en Colombia le ha robado a la comunidad esa posibilidad de validar el patrimonio, cuando dicen que los únicos que pueden hacer declaratorias de patrimonio es el municipio, el departamento y la nación. ¿Por qué? El patrimonio cultural es la comunidad la que dice. Piedrapelona, por más falta de declaratoria cultural que tenga, sigue siendo el referente de la comunidad de Amagá, porque de allá de Piedrapelona el Viernes Santo salían la gallina o la patica con los paticos de oro y había huevitos, y todos los niños de Amagá
de varias generaciones valoran a Piedra Pelona no solo como referente geográfico, sino como referente cultural. Ahí se construyeron sus imaginarios, su imaginación, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones y valores asociados a esas tradiciones. Pero el Estado nos ha capturado, y aún hasta los museos mismos les ha capturado esa posibilidad de declarar patrimonio aquellos bienes que considere que son simbólicos y representativos de su existencia. Está también el tema de sacralización y mistificación y paganización, que ya le dije, y sobre todo el factor fundamental, que es la discusión de entender el centro cultural, entender el papel del museo como un centro cultural y no como un centro de consumo o como un templo. Yo creo que son como unos indicadores de cómo hay que repensar el museo de cara a nuevas realidades globales, pero también hay que repensar el tema de la museología, el tema de la curaduría. Yo no los puedo desarrollar en esta exposición, y hay que repensar el modelo de gestión, que a eso fue lo que ustedes me llamaron a que hablara de un modelo de gestión de un museo como una empresa. Pero vamos avanzando lentamente, pasemos. Miren todo lo que tendríamos que llegar a pensar. Yo ya estoy corto de tiempo para poder informarles y decirles todo lo que tenemos que tratar de analizar para pensar nuestras instituciones de cara a una mayor relación con los públicos, de manera que podamos añadir valor, tener una relación más cualificada, no darle a los públicos los que piden, pero orientar para que quieran lo mejor, que esa es otra tendencia que se está dando en el mundo. Es que ¿qué es lo que pide el público? Y el público siempre pide lo más fácil, lo que le representa menos esfuerzo, y la labor de las instituciones culturales no es dar lo que el público quiere, porque es bajar el nivel y bajar la calidad. Somos instituciones formadoras, y como formadoras de individuos tenemos que trabajar en el punto de la creación de valores, y de valores que convengan al desarrollo social. En ese sentido hay que orientar al público para que quiera lo mejor, no para darle lo que pide, para que quiera lo mejor. Y hay que buscar desde luego el apoyo de la comunidad para que este trabajo que se hace en los museos se pueda validar y tener un respaldo que le permita ampliar objetivos, ofertas y una mayor comunicación. Avancemos. En conclusión de estas reflexiones podemos decir que hay tres tópicos que debemos privilegiar. Uno, entender que los museos son instituciones de la memoria y agentes privilegiados con una dimensión emancipadora. Ojo con esa palabra memoria. Ya en el lenguaje de los sociólogos contemporáneos y algunos culturólogos y gestores culturales, hablar de la memoria es hablar de la memoria de los conflictos en Colombia. No, hay que pensar la memoria en una dimensión mucho más amplia. Y los museos podemos responder a una visión más amplia de la memoria de los pueblos, que no solamente la memoria. Ahora son los monumentos a la memoria, pero es la memoria de los caídos en las guerras, en la violencia. No. Yo lo he dicho en otras conferencias y en otros escenarios. El museo, la tarea del museo es luchar contra el olvido. Y la lucha contra el olvido es una tarea de la construcción de memoria. Los museos construyen memoria en la medida en que no dejan que el pasado se vaya sin más y siga siendo referente, ese pasado patrimonial, material y inmaterial, siga siendo referente de una comunidad. En la medida en que siga siendo referente, ese pasado no hay que traerlo sin más al presente, como hacen todos los museos, como lo hacemos todos los museos en Colombia. Así yo lo critiqué aquí, y es poner objetos con una ficha técnica en una vitrina. Eso no es traer el pasado al presente. La función del museo es emancipador. El objeto hay que ponerlo ahí para contextualizarlo, y esa contextualización tiene que advertirle al visitante, y en esa contextualización vamos a trabajar a partir de un guión la construcción de valores, de conocimientos, de referencias. Es ahí donde vamos construyendo esa cultura. Entonces la función emancipadora del museo es luchar contra el olvido y hacer que el pasado sea presente y siga siendo un referente para las generaciones. Otro tema que tenemos que tener muy claro en todo esto es que los museos
producen, construyen y reconstruyen, ¿sí?,